Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. La propuesta pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. La propuesta pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Dentro de nuestro contexto narrativo histórico, a primera vista este versículo parece insignificante. No hay batallas, no hay discursos largos, no hay milagros ni grandes acciones. Sin embargo, estamos ante uno de los momentos más peligrosos de toda la narrativa de la persecución a David. La propuesta aquí de Ahitófel ha sido escuchada. Ahora ya es aceptada. Hay que matar entonces el foco de dónde está surgiendo todo. Es decir, aquí le tiene que matar a su propio padre, es decir, a David. La acción principal de este versículo no es militar, sino que es más bien intelectual. Calculado, mañana, esto es lo que nosotros le llamamos la premeditación, ¿verdad? O sea, estamos premeditando todo, premeditado. Estamos calculando, ya ella vaya yucata da vive. Es el momento en que una idea entra en la mente de una comunidad y comienza a transformarse en una decisión colectiva. Ahora entonces, de mi mente, peo fraguágina, peo calculágina, con ambos asambe catubejina. Wasame catube para que llegue a quién y para que llegue a toda la comunidad. Y así esa comunidad se transforme y tome una decisión que será por lo tanto colectiva. El autor sagrado quiere que el lector se detenga aquí antes de las acciones. Estas acciones que vendrán como decisiones, porque así como nosotros decidimos en la colectividad y después entonces lo llevaremos a la práctica. Antes de las tragedias vienen los consensos. Antes de las tragedias, los consensos. Ya hemos invertido, de acuerdo, ya hemos alzado la idea. Queridos amigos, esto es lo mismo, ¿verdad?, que sucede, ¿verdad?, en medio de nosotros con la cuestión de la corrupción. Ya hemos alzado la idea. Ya hemos alzado, y gustó, y ya hemos sido, y mi ave, ya hemos sido, amor, etcétera. Ya hemos y después entonces, ahí está. Viene ese consenso, como dice esa frase, repite tantas veces tu mentira que al final todos creerán que es verdad. Repite tantas veces tu mentira que al final todos creerán que es una verdad. Por lo tanto, antes de los errores históricos existen momentos donde alguien pudo haber dicho no. Ahí entonces, antes de los errores, alguien pudo haber
metido el dedo en la llaga. El hebreo utiliza la expresión yashar beinei, pareció recto a los ojos de. Una fórmula que aparece frecuentemente en la escritura para describir aquello que resulta razonable desde una perspectiva humana. Por lo tanto, en la parte histórica, las monarquías antiguas dependían profundamente del consejo de ancianos y asesores. Aunque el rey poseía autoridad, las decisiones más importantes necesitaban legitimación política. Por eso este versículo 4 que tenemos aquí tiene enorme importancia histórica dentro de la narración. Ya no estamos ante la opinión de Ajitófel, ahora estamos ante una propuesta respaldada por una élite dirigente del reino. A lo largo de la historia humana, algunos de los errores más graves no fueron cometidos por individuos aislados, sino por grupos enteros convencidos de estar actuando correctamente. Las grandes crisis políticas, las persecuciones, las guerras, las injusticias muchas veces nacieron de decisiones que parecían razonables a los ojos de la mayoría. Entonces va entrando, ¿verdad? Es como esa humedad de ya rapado, hombre, gatuina. La historia, sin embargo, enseña una lección muy incómoda. El consenso no siempre es sinónimo de verdad. El consenso no siempre es sinónimo de autoridad. Y entonces aquí por eso decíamos, queridos amigos, que aunque el rey poseía autoridad, las decisiones más importantes estaban necesitados siempre de esa legitimación política. Upeare cuando entonces ya poan a la publicidad, ya poan a la propaganda, lleva hacer creer. Vea la marketingista y coñan de marketing, para que esa mentira todos crean que es verdad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, hoy con el versículo 5. Entonces Absalón dijo, llamen también a Husai el arquita y escuchemos también lo que él tiene que decir. Miremos un poco de nuestro contexto cultural. En el contexto cultural, el Consejo Real era una institución fundamental para el gobierno de Israel y de los pueblos vecinos. Es decir, que culturalmente sabemos que había un consejo, apenas el Consejo Real, y era muy importante para poder gobernar. Y esto se daba tanto en Israel como en los pueblos vecinos también. Las decisiones tomadas de la corte podían determinar guerras o podían determinar alianzas, sucesiones y el futuro de toda la nación. Entonces era demasiado importante. Imagínense, yo tengo que decidir y decir, a ver, ya vota la guerra, lleva. Y así sucesivamente. Entonces uno tiene que abrir los ojos y tiene que mirar un poco. Algunas veces dentro de nuestra historia paraguaya hay muchas posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto al Mariscal López, algunos de ellos ya por tereía, ñontema, nos enduy a bebe, o lleva un bareteo, lo que sea. Bueno, en fin, esas son cuestiones históricas que los historiadores nos pueden enseñar mejor, o por lo menos argumentar, ¿verdad? Porque ya enduan ahí a ver un poco cuáles son las posiciones, porque tenemos muchas posiciones en ese sentido. ¿Se acuerdan que incluso había los lopistas y los antilopistas? Oleari, por ejemplo, él le defendió, pero a full. Pero no sabemos, parece que era medio dirigido también todo lo que él tenía que decir. En fin, bueno, vea a muy historiadores pope, pero es simplemente para mirar un poco
y entender que las influencias de los consejeros, el consejo es esencial, imagínense, para determinar y decir, bueno, aquí vamos a hacer guerra, o aquí vamos a hacer una alianza, o aquí quién viene en la sucesión, quién me va a suceder. Entonces, consultar culturalmente a varios consejeros fortalecía públicamente la imagen de un gobernante prudente. Este es prudente. ¿Por qué es prudente? Y porque justamente tiene la capacidad. Ojendujan, ahí se lleva. Pero ojendu consejero. Ya digo muchas veces, a ver, la ñane, da yo y la consejero. A veces, ¿sabes qué? Está en la consejero. Está en la consejero. Pero pea plata lleva un arante me voy a llevar porque es mi socio, porque es mi amigo. De ahí cual vamos en data. Bueno, dere ya por poner tema, güey, estama, se ayuda, ya monta mi jangua, etcétera. Diga, tú no hagas claro, pues ibe calle. Entonces, hoy vete imagen que todo, oye, mosea ahí de algún lugar porque do se vive, imagínate, a los pueblos ya imagina cualquier cosa. Entonces, bueno, ya no gente se ya cambiante, vea, añame. Pero ni ya pues, dejo está como consejero. Vea la ñan de figura, a ver, vea la, en cualquier lugar la llamo Ijangua, Y bueno, vea la ñan de realidad lastimosamente. Sin embargo, atención, la apariencia de prudencia en este momento de Absalón no siempre coincide con la verdadera sabiduría. No siempre coincide. Eso es de un aspecto cultural. Ahora, vamos a mirar más profundamente un aspecto antropológico, es decir, lo que nosotros vivimos y sentimos en el aspecto humano. El ser humano siempre busca nuevas opiniones cuando la primera respuesta resulta difícil de aceptar. Ese es otro elemento también muy humano. O una ese consejero dice, ¿sabes qué? Pendere ya pues inapeando y por ahí. Muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad? En Cacupé o lo que sea, doña aconseja por algo, peando ahí por ahí, pero ya pues peanda ahí el camino. A todos dañan de gustar. A todos ya que te envío hay consejo. No, eso está bien. Además, ella bota publicidad, ya está ahí por ahí. Ya muy inquieta. Di tantas veces la mentira, es repetirla de mentira por todos los medios, que al final van a creer que es verdad. Ya que más los grandes sabios, ¿verdad? Nos dicen esas cosas. Entonces tenemos que abrir, queridos amigos, los ojos y entender lo que este pasaje bíblico nos quiere enseñar. Diga, tú ñande, entonces la yecola o pella lleva la ñande viro, ya ñande, la ñande nieve. Vea la viro, esa es la ignorancia, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de más consejos puede nacer del deseo de encontrar una respuesta que confirme simplemente los simples intereses. Entonces, atención también a esto. Atención. Entonces, no es también que algunas veces nosotros decimos por prudencia. Sí, yo tengo que escuchar a este. Yo digo, si nosotros llamásemos, antes no se llamaba un diálogo nacional ya de ayer, pero diálogo nacional muchas veces oruña del caos. Y entonces va contra mis intereses. Entonces, si anda hipotática y movila, oye la otro consejero fuera. Nada induce. A la P y hacia la verdad en realidad, ese que me está diciendo la verdad sobre una realidad de lo que nosotros estamos produciendo, upea la menos ñajentúa, porque va contra mis intereses, y ahí está entonces. Upea la ñande yarañe, ela omombe usea ñande, jaje y sea ñande. Upea ya guapean ya calcular ñañamindu, uja ya je chamba, eva ve ñande yarala y sea ñande. Te guste o no te guste, pero esa es la realidad de la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, la palabra que aquí se utiliza es la palabra lev. Esta vez mañaneña en dupe palabra que quiere decir corazón. Y esto recuerda, el verdadero problema no suele ser la falta de información. O sea que el otro, el consejero, el que sabe todo. Pero el asunto es que la orientación interior mía no coincide con lo que me está diciendo. No coincide con lo que me dicen ahí en la homilía Cacupé o lo que sea. Entonces, peyuque, ya pobre, vaya, bota. Contra ella, de ella, puedan, ellos puedan. Oye, me da cualquier cosa, ñañe, evaíta, pear, ñañe, evaíta, more o lo que sea. Pero, ya te diga, tú y la ñajendula, oye, añade porque peaco cierto, ¿entiendes? Entonces, ya desvirtúan a la realidad. Entonces, el relato, queridos amigos, invita a examinar
si buscamos consejo para conocer la verdad y no para justificar nuestras decisiones, sino que conocer la verdad. Pero con el consejero, conocer la verdad. Entonces indica tú y tembiguay de moila de consejero, porque el tembiguay te responde solamente a tus intereses. Entonces, no sé, más claro que esto, querido amigo, no sé, hasta mi taller preescolar lo van a entender. La naña entender, ¿no? Naña entender 6 más. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, hoy con el versículo 6 de nuestro estudio bíblico. Cuando Husai llegó ante Absalón, Absalón le dijo, así ha hablado Ahitofel. Le pregunta, ¿haremos conforme a la palabra de Ahitofel? Si no, habla tú. Eñemi, Ahitofel, Eñemi de Husai. Recordemos que Husai está queriendo decir el contrapeso. Y arquita, arquí en hebreo quiere decir justamente esa persona que te dice la verdad, sin pelo en la lengua, dice Upay. O sea, lucha por la verdad. Es un contrapeso sobre la verdad. Y entonces Ahitofel, y bueno, también aquí está mirando simplemente sus intereses. Queridos amigos, un contexto cultural. Recordemos que en la corte real la palabra tenía autoridad institucional, es decir, la palabra, lo que decimos, habla Heshbe, dabar. Dabar es lo que nosotros decimos, pero sobre todo lo que se hace. Usted dice la palabra, dabar. No era una simple opinión, no era una simple opinión. Yo opino que podría, sino una guía para la política. La palabra era guía para la política, la justicia y también para las decisiones de guerra. Política, justicia, decisiones de guerra. Entonces, hipojille tereína, él a cualquiera vente mojita como consejero, ¿verdad? O ñambaí la ñandereco, ñambaí la ñande comunidad, ñambaí la ñande estado, o en serio buscamos esa justicia, evitando toda guerra, sabiendo administrar la polis, la política. La expresión hebrea, lemor, se dice aquí, quiere decir, la traducción es diciendo, lemor, y escuchamos muchísimo de esto en el Antiguo Testamento, lemor, un Dios que habla, el dabar, lemor. Introduce entonces una declaración solemne que podía modificar toda la historia. Cuando dice, diciendo, upeariré o utajina, una declaración. Pero esa declaración, queridos amigos, puede modificar toda la historia. De acuerdo a qué estamos diciendo, lemor. Entonces el consejero tiene una misión demasiado importante. Aquí el consejero tiene algo muy importante que va a decir, entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y luego, escuchar distintos consejeros también fortalecía la imagen pública del rey como gobernante prudente. El hecho de que yo tenga muchos consejeros, el hecho de que yo llame a gente idónea, a gente preparada, entonces profesional, como consejeros, entonces sí. Por ejemplo, llamo a un consejero hidroeléctrica, que no tiene nada que ver, él hace aconsejata porque no tiene nada que ver, ¿entiendes? No tiene nada que ver para aconsejar sobre esas cosas, porque no es su rubro, ya es ahí señante. Y así, pero sí, su rubro es que es mi amigo, pero hay rubro y es amigo. Para se ayudar a montar, se corrupto, entonces peala y rubro. Ese es el rubro que está ubicado. Y ande ya voy a ver una repartija, ¿verdad? De los poderes. Bueno, vos esto, a vos te toca esto, a vos te toca tanto, peagamos. Ya allí distribuido. Queridos amigos, pean de iña de ave peñan de yañe. Absolutamente de iruba. Entonces, escuchar distintos consejeros fortalece la política del rey. Fortalece, pero atención,
Esto te está mostrando una prudencia que desde el sentido antropológico, es decir, desde el sentido muy humano, el ser humano muchas veces busca una segunda opinión, pero no para descubrir la verdad. Atención, no es para descubrir la verdad, sino que simplemente para confirmar sus propios intereses. Entonces tenemos que estar muy atentos. Absalón entonces escucha, pero su corazón permanece inclinado hacia la conservación del poder. O sea que ojendu paiteina. Pero él le preocupa, porque a veces porque peaña por ahí no voy a perder el poder. La peaña por ahí. Entonces tengo que escuchar otro y a ver qué es lo que más me conviene para no perder el poder. Entonces este texto, este versículo, invita a preguntarse, ¿busco consejo para obedecer la voluntad de Dios? Es decir, lo que Dios quiere. Si la voluntad del Señor. ¿O solamente busco voces que justifiquen mis decisiones? Hacia la tomata como decisión, pero me están justificando, ¿verdad? Justifican porque no tiene nada que ver con lo que realmente yo tendría que hacer. Porque esto me están justificando simplemente lo que yo ya tengo pensado y decidido. Entonces, ¿para qué trae aquí? De cola de guerúa es solamente tembigüe, oña caitiane no debe, lleva, y así sucesivamente. Se arrastra, se inclina ante el poder, ¿verdad? De una mafia o lo que sea. Apenas tenía. Así es que sé yo que ñando pona que na peña de yara ñande, va de decisión va ñande la ña tomaina. Amba eva la ñande yara ñe te teo yure ñande. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón, esta vez no es bueno el consejo que ha dado Ahitofel. Queridos amigos, aquí tenemos algunas enseñanzas muy importantes dentro de este versículo. En primer lugar, la verdadera sabiduría no consiste solo en saber qué decir, sino cómo y cuándo decirlo. Cómo y cuándo decirlo. No es simplemente en saber qué es lo que vamos a decir, no es solamente el contenido, sino que el cómo nosotros lo decimos, dentro de qué contexto lo decimos y sobre todo el cuándo lo estamos diciendo. Por eso que también, ¿verdad? Los obispos, no es que cada momento están ahí, pam, tirando, dardo, lo que sea. No. Normalmente los obispos, después de asesorarse bien, de mirar la realidad, esta última carta pastoral de Cacupé fue una cosa impresionante. Para mí, por lo menos, si uno lo toma en serio. El asunto es que muchas veces lo tomamos tan superficialmente. ¿Por qué? Porque justamente responde a esto que estamos nosotros estudiando aquí en nuestra Biblia, ¿verdad? O sea, responde a los intereses personales. Entonces dejamos de lado, ¿por qué? Porque todo lo que se está diciendo aquí toca la llaga, mete el dedo en la llaga. Entonces, ¿qué es lo mejor? Indiferencia. Primero, un bombardeo total, como ya dijimos hace rato, es un desprestigiar de lo que Dios pese a oír, ¿verdad? Esopo ya tenía sus pequeños cuentitos. Esopo en cosas cortitas te contaba, ¿verdad? Ese es el león y la ovejita, ¿verdad? Entonces se va y toma el agua, dice, y allá está la oveja, y aquí está el león siguiera. Entonces le mira a la oveja y le dice, estás ensuciando el agua que yo estoy tomando. Muy bien, en el río. Y después le mira a la ovejita y le dice, no, sobol que le si el agua viene de allá hacia aquí, tengo la de entonces se siente mal, ¿verdad? Porque no encuentra razón. Entonces le dice, bueno, pero no hace mucho luego tu padre, tu abuelo, había hecho lo mismo, o sea, era el que hizo. Entonces, pues, ¿qué excusa? ¿Entendiste? Porque yo lo que quiero es enojarme contigo y comerte a vos, ovejita, ¿entendiste? Entonces, me doy cuenta que digo cualquier
Ugresa ahí, echa la gente, ugresa ahí con la gente. Vayan de palabras, pega la ugresa. Entonces cualquier ugresa encontramos, pero ¿para qué? Para desprestigiar, ¿verdad? Cuando no queremos escuchar, cuando no queremos hacer caso a lo que se nos dice. Entonces, un mal consejo puede parecer brillante, ¿verdad? Cuando favorece los intereses del poder. Esto me interesa, ¿verdad? Esto me interesa. ¿Por qué? Porque favorece mi codicia, favorece mi egoísmo, favorece la posibilidad de un enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Entonces, este es un buen consejo, pero ya llevo peteta ahí adelante. Una tercera enseñanza es que la corrección fraterna exige firmeza, prudencia, humildad y dominio interior. Esto es muy importante. Cuando uno va a corregir, entonces los obispos cuando van a tomar ciertas determinaciones y van a decir algo, entonces no, tú irás cuíntelas y a las cosas. O sea, Cacupé es un poco un lugar donde se escucha, pero se escucha mucho sobre la realidad, ¿verdad? Y eso se va mirando. Nosotros sabemos luego que la característica del profeta, ¿cuál es? Mirar la realidad, desde la realidad mirar el futuro y de esa realidad también mirar el pasado. Es decir, ¿qué va a venir después de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué vendrá? ¿Qué futuro tenemos? Pero también decimos esta realidad, ¿por qué es así? ¿Qué es lo que pasó? Mala inmundaiteía o lo que sea, ¿por qué estamos así en esta situación? Etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, la corrección fraterna exige todo eso. Uno tiene que ser firme, eso sí, ¿verdad? En decir que esta es la realidad que nos toca. Entonces tiene que haber una firmeza, una humildad también en el saber decir porque yo amo y porque yo soy humus y yo sé que este es mi tiempo. Yo también, si ahora me callo, yo dentro de 100 años no voy a poder decir nada, ya no voy a estar en este mundo. Dentro de 50 años tampoco seguramente que ya no voy a estar. Entonces, esta es por una parte, firmeza interior, pero dice un dominio interior. ¿Qué es lo que me llama a decirlo? Ahí está. Y eso es lo que hacen, ¿verdad? Todos nuestros profetas, todos los que hablan. Entonces, esta palabra de Dios es muy interesante. Hay una cuarta enseñanza. Las grandes injusticias suelen comenzar con razonamientos aparentemente convincentes antes de convertirse en acciones. Las grandes injusticias, escuchen bien, las grandes injusticias suelen comenzar con razonamientos aparentemente convincentes. Nuestros chicos no pueden estudiar, tienen hambre, tenemos que darle comer, pero ¿viste? Sí, eso está espectacular. Son razonamientos aparentemente convincentes, claro. Nadie puede tener hambre, no tiene que tener hambre. Pero no nos vamos a buscar por qué tienen hambre, sino que yo ya voy directamente aquí, pero porque hay otros intereses de grupos personales, entonces que yo tengo que satisfacer, ¿entiendes? Así de sencillo, o sea, no sé dónde está el secreto, ¿verdad? O sea que demasiado claro, más claro que esto, el agua. Entonces hay un quinto elemento de enseñanza de este versículo. Dios puede servirse de una palabra prudente, una sola necesitamos, pronunciada en el momento oportuno, en ese momento en el que, si de corazón se pregunta y de corazón se dice, para impedir una tragedia y conducir nuevamente la historia según su voluntad. Entonces, para conducir nuevamente la historia según su voluntad. Y eso es lo importante. Entonces Dios puede servirse de esa palabra prudente. Y eso es lo que hay que buscar, ¿verdad? Y ese es también nuestro tiempo. Y esto es también lo que nosotros tenemos delante de nosotros, ¿verdad? No es fácil, queridos amigos. Pero, bueno, uno tiene que ir puliendo también, tiene que ir aprendiendo. Y para eso está la palabra de Dios. Por eso dice, la palabra de Dios es lámpara para mis ojos. Y es sobre todo lámparas también para mi camino, para mis pies, para el caminar de todo cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.